¿Qué tal? Muy buenos días. La hora en punto. Agradecemos a todos su presencia y su tiempo por acompañarnos esta mañana a este webinar sobre los mitos y las realidades en las pruebas de 100G. Hemos visto que de unos meses para acá en toda la región de Latinoamérica, pues hay un boom, evidentemente por la gran demanda de ancho de banda en el acceso, pues ha incrementado dramáticamente la necesidad de ancho de banda en las redes metro y en el core. Entonces, hemos preparado este webinar. Es importante mencionar que uno pensaría que 100G o puede ser algo muy diferente a lo que todos conocemos como 10G o 1G. Y bueno, esa es la realidad de esta mañana, de este tiempo que les vamos a tomar de su día. Y bueno, quiero ceder ahora sí el control a Ricardo Torres. Ricardo Torres se encuentra ubicado en Fremont, en los headquarters de VX. Él es director de Product Marketing para toda la parte de Ethernet, transporte y todo lo que tenga que ver con protocolos. Y bueno, él nos va a dar esta plática el día de hoy. Agradecemos que todas sus preguntas nos las hagan llegar a través del chat. Todas las vamos a contestar al final. Y bueno, pues empezamos. Ricardo, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos. Gracias por atender aquí esta presentación y darnos la oportunidad de tomar un poco de su tiempo ahora, viernes ya, llegando al fin de semana. Entonces, el enfoque hoy va a ser, como lo mencionó Israel, a tocar el tema de 100G, cuáles son algunas de las diferencias o similaridades que hay cuando se hacen pruebas, cuando se compara con pruebas de 1G o de 10G, por ejemplo. En muchos casos son similares, en otros casos a nivel físico es donde hay que poner un poco más de atención cuando se hacen las pruebas. Entonces, este es el propósito de esta presentación. En Latinoamérica, obviamente hemos visto el 100G, requerimiento de 100G, enlaces de 100G, no tanto como lo hemos visto en otras partes del mundo, como en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, la presentación toma un poco de lo que hemos visto al inicio cuando se está apenas desarrollando 100G en la red, ¿sí? Haciendo pruebas del equipo de red, los switches, los routers, e incluso los módulos ópticos. Y de ahí vamos haciendo la transición a las pruebas de la red, cuando se hacen las pruebas de extremo a extremo, para verificar el transporte de las tramas de Internet IP, ¿sí? Y la evolución que hemos visto con clientes que ya van más avanzados con sus redes de 100G, incluso ya iniciando con redes de 400G. Entonces, para iniciar aquí, vamos a empezar con la introducción de tecnologías de 100G. Perdón, parece que se cambió. Un segundo. Sí. Listo. Aquí. Como mencionó Israel, aquí en VX, estoy aquí en Fremont, donde está la sede del headquarters. He estado aquí con la empresa desde los inicios de la empresa en el 2006 y me he encargado de varios temas aquí en la empresa y en la parte de producto, de product marketing, estoy enfocado en la parte de Internet, IP, la área de transporte y todo lo relacionado a protocolos, como lo mencionó Israel, y productos de cloud como nuestro sistema de Vision, por ejemplo. También he tenido un desempeño en lo que viene siendo al inicio de la empresa, desarrollando el canal de ventas en Latinoamérica. Y bueno, alrededor del mundo en cuanto a producto, ¿sí? Ese es mi background aquí con VX.
Entonces, la agenda que vamos a llevar hoy va a ser una pequeña introducción de las tecnologías de 100G a nivel básico, a nivel de interfase físico, y de ahí nos vamos yendo a lo que viene siendo las pruebas de los módulos ópticos, que no se ven bastante en lo que viene siendo pruebas de 1G y de 10G, porque se asume que ya todo está corriendo bien. Y de ahí hacemos la transición a las pruebas ya de la red, que son capa 2, capa 3, que es donde la mayoría de los clientes y de los service providers hacen este tipo de prueba. Y luego lo que estamos viendo ahora con clientes que ya van más avanzados en sus servicios de 100G. ¿Sí? Y finalizamos ahí ya con esto la presentación de hoy. Sí, entonces empezando aquí con la introducción de tecnologías. Sí, empezando aquí que hay mucha confusión de vez en cuando en cuanto a el tipo de módulos ópticos transceivers. Voy a usar la palabra transceivers o módulos ópticos para referirme a lo que viene siendo en 1G, 10G, son los SFPs, SFP pluses, SFP 28, y en el caso de 40G, 100G y 400G, por ejemplo, estamos hablando de QSFP. Y el QSFP puede ser Plus si es de 40, puede ser QSFP 28 si es de 50 y de 100G, y puede ser QSFP DD si es de 400G. Entonces aquí en cuanto a la conectividad de los transceivers, pueden ver ahí los conectores. El conector tradicional de LC, dúo LC, ¿sí? Que la mayoría de los transceivers que son LR4 y R4, en lo que es QSFP, QSFP28, ahorita vamos a ver ese tema también, tienen este tipo de interfase en el conector del módulo óptico. Y luego transceivers como SR4, por ejemplo, que es SR4 es para 100G, es multimodo y tiene la interfase como ven los conectores ahí de color azul a mano derecha, y tienen diferentes un número de fibras, hay de 12, hay de 24, dependiendo de la interfaz, si es de 40 o de 100 giga. Y también está lo que es SR10. SR10, para aquellos que han tratado ya con 100G, primero surgió en un formato que es el CFP, que es el módulo óptico, primer módulo óptico para 100G, que era pluggable, ¿sí? Se podía insertar al equipo de prueba o al switch, al router. Y en este tenían de todo, el R4, R4 y SR10, que le llaman un 10 por 10. Son 10 canales ópticos, cada uno cargando lo que viene siendo 10G para un total de 100G. ¿Sí? SR10 ya no se ve tanto, incluso ya no llegó hasta lo que es el QSFP 28, solamente estuvo en el CFP y el CFP2, que es un formato más grande que los QSFP 28. ¿Sí? En la tabla de abajo pueden ver ahí más o menos el tipo de señal, las interfaces. El MPO es la interfase esa del conector azul, donde tiene varios cables de fibra para poder transmitir los 10 canales o los 12 para 4 canales en cuanto a 100G. Y las longitud de onda, SR4, SR10, son longitud de onda de 850, que es de corto alcance, y LR4 y R4 son de 1310, de 10 a 40 kilómetros. ¿Sí? Aquí en pueden ver cómo es de que realmente se ven estos transceivers o módulos ópticos. Si empezamos de mano izquierda, está el QSFP Plus, luego el CFP2, que es para 100G. Ese tiene, regularmente la mayoría de los proveedores de transceivers siguen una codificación ahí de color en el latch, cerca del conector,
y regularmente cuando es azul indica que es de 1310. Entonces SCFP2 es 1310, que sería un SR4. Si fuera un SR10, por ejemplo, eso sería como color cafecito beige. Y luego está del CFP2 que mencioné, la transición, el módulo evolucionó al CFP2 y luego al CFP4, que es el tercero que está ahí, ¿sí? Y del CFP4 al QSFP28, que es el más común hoy en día. Incluso para aquellos que tienen un equipo de VX, nosotros desde el inicio empezamos soportando todos los módulos desde el original, el CFP, y a medida que iban saliendo los nuevos módulos de ópticos, íbamos desarrollando nuevas tarjetas para soportar esos módulos, tarjetas de prueba. Entonces tenemos de CFP2, CFP4 y QSFP28 hasta 100G. Y ahí abajo, en esa misma tabla, debajo del módulo óptico, puede ver el tipo de interfase. A la interfase me refiero si es SR4, 4 indicando que son 4 longitudes de onda, ¿sí? Cuando se transmite, LR4, R4, y otros diferentes sabores ahí. Y en el caso de QSFP28 igual, hay el LR4, SR4, PSM4, que no es muy común, pero sí existen varios transceivers que ahora lo veamos ahí en su momento. Nada más abajo una comparación a lo que viene siendo lo que es el short reach y el long reach, ¿sí? En 40 ponemos el ejemplo del 40 y 100G. Esta 40, todos son básicamente 4 lambdas, 4 longitudes de onda, cada uno transmitiendo 10 giga. En el caso de 100G, donde son SR10, son 10 lambdas, cada uno de 10. Y luego en el caso de LR4 de 100G son 4, cada una transmitiendo a 25 giga, ¿sí? Ok. Aquí el siguiente, nada más para tener un conocimiento básico ahí de los estándares de Ethernet de 1 giga, 10 giga, 40 y 100, son desarrollados por el IEEE. Y aquí pueden ver en mano izquierda en esa tabla el tipo de medium, que ya sea cobre o fibra, y el MMF es el multimode fiber y el SMF es el single mode fiber. Entonces ahí pueden relacionar el tipo de interfase del transceiver y qué tipo de fibra tiene que usar para transmitir las señales. En el caso de SR10 y SR4 son multimodo de corto alcance, entonces es fibra multimodo. Y en el caso de LR4 y R4 son de 10 kilómetros y 40, entonces son de largo alcance, ¿sí? A ver, lo importante aquí también es el número de fibras que hay en los transceivers, por eso es que se ocupan conectores MPO. En el caso de SR10 y SR4, ahí pueden ver que son 10 fibras y 4 en el caso de SR4, mientras que en el LR4 es una sola fibra. Son 4 diferentes longitudes de onda en la misma fibra. Y en el lanes, ahí pueden ver las longitudes de ondas que se utilizan para transmitir esas señales. Varían un poco, pero todos están en el rango de 1300, 1310. ¿Sí? Y aquí en el siguiente podemos ver lo que son interfaces non-standard, significando non-standard que no son IEEE, pero desarrollada por otros aliados en la industria,
como lo es el SWDM Alliance, PSMM4 MSA y otros, ¿sí? Y de hecho, al principio, la mayoría del tipo de interfase que se veía no era de este tipo, era los que acabamos de ver, LR4, no tanto ER4 de larga distancia, pero LR4, SR4 y en su momento SR10, eran los más comunes. Pero a medida que iban desarrollando y trataban de encontrar algo entre medio, entre 500 metros y 10 kilómetros, desarrollaron estos estándares, este tipo de interfase. Es el mismo formato, simplemente la distancia en que transmite y las longitudes de onda pueden ser un poquito diferentes. Entonces, en el caso de CWDM, usa la banda en CWDM. Ese tiene alcance de 2 kilómetros y las 4 longitudes de onda que utiliza las pueden ver ahí en la tabla, de 1271 hasta 1331, ¿sí? Y todos estos son, como pueden ver abajo, cada lane es de 25 giga, entonces indica que son 4 longitudes de onda y cada una 25, entonces es comparable, no comparable porque no es compatible con el LR4, pero es en el mismo concepto del LR4, que transmite 4 longitudes de ondas para poder transmitir lo que viene siendo 100G. ¿Sí? Ahora una pregunta común de clientes o para aquellos que son nuevos es que si son compatibles los módulos. Si yo tengo en mi equipo un QSFP28, puedo conectar un cable entre el QSFP28 y un módulo CFP4 o un CFP2 o un CFP. Y la respuesta es sí, ¿sí? Y como lo indico ahí abajo es con que el tipo de interfase sea igual, son compatibles. Entonces, si yo tengo un QSFP28 en mi equipo de prueba y me estoy conectando a un switch de Juniper, de Cisco, que tiene un módulo CFP2, con que ambos sean LR4, son compatibles. Tal vez va a haber, cada módulo es diferente, entonces puede haber algún margen en lo que viene siendo en la frecuencia, pero esos son ajustes que se pueden hacer. Pero con que sean el mismo tipo de interfase, se puede conectar entre cualquier formato. Y a formato me refiero al formato físico del módulo, ya sea CFP2, QSFP28, por ejemplo. Con que sea la interfase igual, son compatibles, ¿sí? Entonces yo puedo conectar, como mencioné, un QSFP28 LR4 a un CFP4 LR4 directamente. Lo que no se puede hacer es conectar un QSFP28L4 contra un CFP2 SR10, por ejemplo. Eso sí no va a funcionar, ¿sí? Pero eso es un tema que es sencillo, pero sí es complicado para los que son nuevos para este tipo de pruebas y este tipo de nuevos módulos y tanta variedad que existe en lo que es 100G, ¿sí? Bueno, eso es al nivel físico, a lo que es el nivel del medio de transmisión. ¿Sí? Es el transceiver y transmite por medio de longitudes de onda, ¿sí? Fibra óptica. Si se fijan aquí en este diagrama, es tomado del estándar IEEE. Si se ven hasta abajo, el primero dice medium. De eso es lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? El medio de transporte, ya sea, puede ser eléctrico, puede ser óptico. En el caso que estábamos hablando, todo es óptico, ¿sí? Ya sea 10 lambdas o 4 lambdas. Y ahora aquí lo importante, si vamos subiendo en lo que vienen siendo ahí, este es el OSI model de comunicaciones y se va uno desde capa 1 hasta capa 7. Aquí capa 1 un poco más en detalle lo que es el medium, el PMD, el PMA definidos ahí. Y de ahí vamos subiendo a llegar al
a la capa de PCS, que es entre el medio de transporte y la capa del MAC, que es capa 2. Y ese medio es bastante importante en lo que es 100G. ¿Sí? En 1G, en 10G especialmente, también existe esta capa, es parte del estándar, pero en cuanto a transmisión, la calidad, la integridad de los módulos ópticos no es tanto por la velocidad, ¿sí? Entonces, a medida que vamos aumentando la velocidad de transmisión, estas capas de niveles más bajos son mucho más importantes y hay que ponerles un poco más de atención cuando estamos verificando, haciendo pruebas de 100G e incluso 400G más adelante. Entonces, como ven, ahí está la capa de PCS, ¿sí? Esta capa, en el siguiente slide se define, pero ahí lo pueden ver, es donde se hace, en inglés es el Physical Coding Sublayer, ¿sí? Entonces hace la codificación, hace un poco de corrección de errores para pasarle la información en el caso de transmitir, pasárselo al medium, al medio de transporte. Después del PCS sigue el MAC layer y si siguen visualizando esa gráfica, luego sigue capa 3, que es la capa de IP, y capa 4, la de TCP, UDP, etcétera. ¿Sí? Entonces, en la capa PCS es una capa, el PCS layer es una capa bastante importante, como mencioné, en 100G, porque puede ser la fuente de muchos de nuestras pesadillas en cuanto a algo que haya sucedido que no esté corriendo bien, ya sea conectados al equipo, ya sea de un extremo a otro, si las redes ya están en producción y se están haciendo, el servicio está fallando, ¿sí? Es cuestión de ver si realmente es un problema de la red, de un extremo a otro, tal vez protocolo, tal vez hay pérdida de tramas en algún lugar, o si es algo a nivel físico, y ya sea si fue una tarjeta del switch o del router que ya dejó de funcionar, o tal vez puede ser el módulo óptico en sí, el transceiver, que ya esté fallando. Entonces, las estadísticas, las pruebas que podemos hacer a este nivel nos van a dar una buena indicación de la salud, por decirlo así, del transceiver, ¿sí? Entonces, el trabajo que tiene el PCS layer en esa gráfica que ven ahí que dice The Big Picture, está tomando en 100G, no me voy en mucho detalle, pero si están interesados, de hecho tenemos un póster bastante detallado donde definimos todas las capas y lo que viene siendo los diferentes lanes, se le llaman PCS lanes, ahí como ven la gráfica, y como esos son, en este caso aquí se van por el Cowie lanes, que es la transición entre lo que es el PCS y el medio de transporte, y de ahí ya al medio de transporte, que son los PMD lanes. En este caso, en esta gráfica, son 4 longitudes de onda. Entonces, a nivel eléctrico, son los 20 que ven ahí, los 20 PCS. Esos son transmitidos a los Cowie lanes, y de ahí son multiplexados y se transmiten hacia el lambda. Entonces, aquí en la gráfica a mano derecha del Big Picture pueden ver cómo se pueden ver los 20 y cómo estén relacionados esos a los diferentes. Cowie es ahí en medio dice CAUI, ¿sí? Pueden ver de mano izquierda a derecha está el 0, 1, 2 y 3. Eso indica que son 4 de los Cowie lanes. Y los 20 que son de los PCS, de 20 empezando de 0 a 19, regularmente es la nomenclatura
cuando se habla de PCS lanes. Y aquí dentro de eso lo que viene siendo, por ejemplo, en esa gráfica, las azul son los diferentes tipos de errores y de alarmas a nivel PCS. Y esos tipos dependiendo del tipo de alarma, nos da una indicación de qué puede estar sucediendo con ese transceiver. ¿Sí? A veces hay problemas que se está conectado, por ejemplo, el equipo de prueba conectado al equipo de transmisión y hay problemas de PCS. ¿Sí? Hay, por ejemplo, el LOBL, Loss of Block, o LOA, Loss of Alignment. ¿Sí? Puede haber este tipo y eso a veces puede ser de que hay un margen muy fino donde las frecuencias no son compatibles, no están sincronizando. Y puede ser, ya sea que uno esté utilizando ambos estén utilizando, por ejemplo, el reloj interno de transmisión, cuando realmente, por ejemplo, se le tiene que cambiar a uno que use como referencia el reloj en el receptor. Entonces, diferentes cosas que puede estar en la configuración, no necesariamente sea que el módulo esté fallando, sino que cómo está configurado ese módulo para esa interfase, dependiendo de la referencia del reloj que están utilizando. ¿Sí? Entonces, con esto, en lo que viene siendo lo que hemos hablado ahora, lo que es el medio de transporte, que son las lambdas proveídas por el módulo óptico y el PCS, las estadísticas que hay en PCS. Estas dos nos dan bastante información de lo que puede estar sucediendo con los transceivers y muchas de las pruebas que han surgido en lo que viene siendo 100G y ahora 400G, las vimos, obviamente los vimos con los telcos, con los cableros que tienen sus redes de 100G, pero en el data center, donde hay muchísimo equipo de 100G, de 400G, de 40G, y están utilizando bastantes módulos ópticos y cables que ahora vamos a ver en la siguiente sección, tienen bastante fallas, ¿sí? Y entonces trabajando con clientes en sus data centers, estuvimos viendo que muchas de las veces no eran problemas de los routers o de los servidores o de los switches que estaban en esa ruta de transmisión, sino que venía siendo un problema a nivel físico, ya sea del módulo óptico o del cable, ¿sí? Y del cable es un cable específico que se utiliza bastante en todos lados en sí, pero se utiliza bastante en lo que viene siendo los data centers, ¿sí? Entonces con esto, aquí con esto pueden ver que hay bastante para todos aquellos que viven en un data center o conocen o tienen que hacer pruebas. Hay equipo de todo tipo, desde 1G, 10G, 25, 100. Estamos viendo mucho de 25G, haciendo la transición hacia 100G y también a 400G. ¿Sí? Entonces, con esto, nos vamos a la siguiente sección. Entonces, un poquito enfocados en la sección previa de la importancia a nivel físico cuando estamos hablando de 100G. ¿Sí? En esta sección hablamos un poco de lo que son las pruebas ya en sí de lo que son los módulos ópticos y de los cables que les mencioné, que son estos cables que están aquí como AOC, y eso se define como Active Optical Cable. Y ahorita les enseño una imagen para que lo tengan en mente. ¿Sí? Entonces, allí pueden ver las imágenes. A mano derecha, el de arriba es un Active Optical Cable. Esos son
cables, ¿sí? Un cable LC, por ejemplo, y al final tiene los módulos ópticos fijos. Están conectados, fijos, no se pueden quitar. Entonces, a eso se le llama un AOC, un Active Optical Cable, y eso depende, lo venden en 3 metros, 400 metros, longitudes de 500 metros, dependiendo para el data center. Y también el de abajo, que es el DAC, que es el Direct Attached Cable, que ese es eléctrico, es de cobre, ¿sí? Y a mano izquierda pueden ver otra vez los diferentes módulos ópticos. Entonces, cuando hablamos de 100G, es más allá a lo que estamos acostumbrados ahora en 1G y 10G. La mayoría de las pruebas que enfocadas hoy en campo en 1G y 10G son capa 2, capa 3, que la mayoría conocen. Y si hablamos de estándares o de test suites, es el RFC 2544 y el de ITU y 1564. ¿Sí? Esos son los estándares más comunes para las pruebas de capa 2, capa 3, que regularmente es lo que se hace ahora con todos los servicios de 1G y 10G, sin dar mucha importancia a lo que es el módulo óptico, con qué función está funcionando y en realidad existen ya por varios años, entonces son bastante robustos y no se esperan muchas fallas de este tipo de módulo óptico para 10G, ¿sí? Pero allá para 100G y 400G, entonces sí es lo que hemos venido hablando de que sí ocupamos hacer un poco más de pruebas al nivel físico, al nivel del módulo y al nivel del cable en este caso, dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y con esto, como les mencioné anteriormente, que vimos un bastante crecimiento de la necesidad de este tipo de pruebas, de pruebas de los módulos ópticos y cables en los data centers. Y entonces, trabajando con clientes, tuvimos que desarrollar algo que fuera bastante sencillo, rápido, para verificar, por ejemplo, en diferentes estados del servicio. Si van a poner un equipo de red en producción, primero lo que hacen es verificar que todo esté funcionando bien, ¿sí? Pruebas de throughput de una interfase de 100G a 1G entre el equipo y probar todo que esté funcionando. Y luego cuando le instalan los módulos ópticos o los cables, los AOCs, verificar que esos estén bien, ¿sí? Entonces, una prueba sencilla para la verificación de la salud del estado del transceiver o del cable. Esa es en una etapa. Y la otra es, una vez que ya está en producción, es ese equipo de red y ese transceiver y ese cable, y va a suceder alguna falla, entonces llega el momento de hacer troubleshooting, ¿sí? Hacer el troubleshooting entre dos equipos, ya sea entre dos enlaces, ya sea de un extremo a otro en el data center, y hacer una prueba de transporte de Ethernet, verificar si se puede transmitir el tráfico, y hacer el troubleshooting es a nivel de red, de protocolo, o es a nivel físico de módulo y de cable. Y entonces ir a verificar en los diferentes conectores de ese enlace si alguno de estos módulos es el que está fallando. Y para eso desarrollamos pruebas que son comunes del transceiver. Estas pruebas se hacen básicamente, se toma el módulo óptico, se le pone una fibra del transmisor al receptor en loop y haciendo la prueba. Y el usuario tiene diferentes parámetros que pueden configurar el duración, cuánto tiempo quiere hacer la prueba. Se le puede variar la frecuencia. Se puede hacer la prueba a la frecuencia nominal y luego hacerla a más o menos 100 ppm, por ejemplo, para verificar que está funcionando bien a los extremos. Y regularmente eso se hace dependiendo de la especificación de ese módulo óptico, ¿sí?
Nosotros lo estresamos hasta 100, pero el estándar de IEEE creo que es 20 o 40 ppm, ¿sí? Entonces, tenemos la oportunidad de estresarlo hasta 100 ppm. Podemos variar el voltaje, no solo del nominal, que típicamente para los transceivers es de 3.3 volts. Entonces, le variamos más o menos el 5% del nominal para verificar si hay una caída de voltaje y que todavía está funcionando bien y todavía estresándolo a los diferentes márgenes de la frecuencia. También se le puede hacer lo que es un read and write, leer la memoria, los registros del QSFP para leer la información del módulo óptico, el vendedor, el part number, el tipo de módulo que es, y también verificar de que esté funcionando. O sea, es una prueba básica de enviar un command, escribir a un registro y poder leerlo, ¿sí? Estas pruebas, de hecho, son bastante útiles porque si está fallando, a veces esta prueba falla. Entonces puede indicar de que si uno quiere prender el láser o no prenderlo, por ejemplo, esto es una indicación de que está sucediendo, que puede estar sucediendo, ¿sí? Cuando en el recorrido de la prueba, si se hace la prueba de voltaje o la variación de la frecuencia, siempre estamos monitoreando lo que es el voltaje, la temperatura del transceiver y los errores de bit error, ¿sí? Y si es que tiene errores. Cada vendedor de módulo óptico y cada tipo de módulo óptico tiene su propia especificación. Hay un estándar y la mayoría trata de estar en el estándar o mejor. Entonces, cuando se hacen las pruebas de un transceiver, los niveles de falla o de pasa o falla se le configuran dependiendo regularmente en la especificación del módulo, ¿sí? Entonces, ahí podemos monitorear si está cumpliendo con los specs de su bit error rate. Esto es más importante en lo que es 400G, que no lo vamos a ver aquí, pero en 400G, ahí sí es otra historia. Ahí siempre va a haber errores. Y la clave ahí es de que esos errores siempre se puedan corregir con el método de FEC, Forward Error Correction. Entonces, con que todos se corrijan, estamos bien y con que esté bajo la especificación. En el momento de que esté recibiendo errores que no son corregibles, entonces ahí sí es donde ya tenemos que ver en más detalle si es el problema de ahí del transceiver, ¿sí? Entonces, todo esto lo podemos ver con una prueba de este tipo que desarrollamos específicamente para los transceivers, los módulos ópticos y los cables de AOC. Y esto, como mencioné, realmente surgió. Aquí se está definiendo un poco lo que hacen las diferentes pruebas del voltage sweep, el BER y el frequency offset que mencioné. Y también el I2C, esa última que dice I2C, que es el read and write. Sí, pero este tipo de pruebas surgieron mucho cuando estuvimos viendo este tipo de problemas con los transceivers. ¿Sí? Entonces, especialmente a lo que iba con eso es de que especialmente lo empezamos a ver o a requerir por parte de los clientes con 100G. Y para explicarles un poco la razón de esto, hay bastante vendedor y bueno, se han ido reduciendo un poco vendedores o proveedores de transceivers como Finisar, como Oclaro, como Inolite, Avago, todo este tipo de compañías que desarrollan transceivers, todos se supone que deberían de seguir un estándar, ¿sí? Para el desarrollo y cómo es de que se programan, cómo es de que uno puede leer la información de los transceivers. Pero la realidad que es que al inicio, cuando están saliendo estos módulos nuevos,
hay alguna variación entre vendedores. Entonces, no necesariamente todos los transceivers se pueden iniciar de una manera similar. Y a lo que me refiero a iniciar es al proceso de cuando uno conecta el módulo óptico a un equipo de prueba o al switch, hay que leer y escribir a esos registros dentro del módulo óptico para prepararlo para que esté listo para transmitir. Entonces, es un step, una etapa de inicialización antes de poder encender el láser y de poder transmitir datos a través de ese módulo. ¿Sí? Entonces, ese proceso de inicialización varía entre diferentes proveedores al inicio, cuando primero estaban saliendo estos módulos. Y esto estoy hablando de 100G. Ahora la mayoría de los proveedores grandes ya toma un módulo, lo conecta y todo está funcionando bien. Pero, por ejemplo, ahorita estamos iniciando ese mismo proceso con 400G. En los módulos de 400G es algo similar. Algunos inician bien siguiendo el estándar, otros varían un poco. No es de que no funcionen. Una vez que ya se inicia, funcionan a los specs, a las especificaciones del proveedor, pero es ese pasito, ese paso que hay que brincar para poder llegar a que funcione. A medida, es como para todos los que conocen ADSL, es como los tiempos de ADSL. Tenemos que tener el mismo firmware, la misma tarjeta para el cable, para el modem, para poder sincronizar con el DSLAM, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, era muy específico. Entonces, con esos tiempos, inicios de ADSL, todo tenía que ser muy específico para ese proveedor. Y si variaba un poco, entonces no funcionaba. Entonces, teníamos que tener la misma versión de firmware para poder ser compatibles. ¿Sí? No estamos a ese extremo, pero es algo similar, por ejemplo, cuando se habla de los transceivers. Y luego también, obviamente, hay de estos módulos ópticos que no vienen de proveedores muy conocidos o grandes, pero son mucho más económicos. Muchos de ellos, de hecho, los proveedores que lo venden no manufacturan los módulos en sí, sino que los compran y compran de los que el proveedor grande se deshace de ellos porque están al margen y pues los pueden comprar, escogen cuáles son los mejores y los programan y los vuelven a revender. Entonces, con este tipo de transceiver, ese mercado que existe, entonces también es donde es muy útil este tipo de prueba, porque fácilmente se puede verificar si es un problema del módulo o si realmente es un problema de la red, por ejemplo. ¿Sí? Estas son más imágenes ahí de las diferentes pruebas que estamos haciendo en lo que viene siendo el módulo óptico. ¿Sí? Y es bastante información la que se da porque, como les mencioné, ha sido un tema bastante delicado, especialmente en el data center, que hay muchísimos módulos ópticos y cables que todos los días están teniendo fallas de algún tipo. ¿Sí? Entonces, con este tipo de información que estamos dando y colectando mientras que se hace la prueba, es bastante valorable y muy informable para el usuario cuando están verificando los transceivers. ¿Sí? Bueno, y con esto hacemos la transición. Si lo ven como al principio de la presentación les mostré la gráfica del modelo de comunicación del medio de transporte a la capa de PCS y luego a la capa de MAC, que es capa 2. Entonces ahora vamos ahí para capa 2, capa 3 IP. ¿Sí? Entonces una vez de que
al nivel físico, al nivel PCS, a nivel medio de transporte o al nivel del módulo óptico de los cables, todo eso está funcionando como debe de funcionar, llegamos a las pruebas, de la red, ¿sí? Y aquí, pues, vamos a ver. Como ven ahí, pues no hay mucho, no es una gran sorpresa en cuanto a las pruebas que se están haciendo a 100G una vez que superamos las pruebas físicas, ¿sí? Entonces, una vez que se hace eso, todo es igual a 1G y 10G. O sea, la única diferencia es que obviamente estamos transmitiendo a 100G en vez de 10G. Pero si, en sí, para aquellos que conocen el equipo de VX, pueden ir a un equipo, a una interfase de 1 giga, ese mismo equipo tiene 10 giga y ese mismo equipo, si es que tiene 100 giga, van a ver que son las mismas funciones que tiene en cuanto a RFC, en cuanto a 1564, en cuanto a la función del loopback, cuando se hacen pruebas entre dos equipos y uno se tiene que poner en modo de loopback, ¿sí? O una prueba de throughput, ¿sí? Para ver las estadísticas un poco más detalladas y aislar en dónde se están viendo los errores. Entonces, ese tipo de prueba es similar a lo que ya conocen si es que están haciendo 1 y 10G. Muchas empresas tienen diferentes perfiles o diferentes niveles de RFC o de 1564 dependiendo del servicio que se está entregando. Entonces, lo mismo se sigue aquí con 100G. Si hay un servicio que tiene diferente calidad de servicio, se le está dando prioridad más a un tipo de tráfico que otro. Ese tipo de servicio va a ocupar tráfico que emula el tráfico del cliente en, por ejemplo, 3 diferentes tipos de clase de servicio. Entonces, ahí utilizaríamos una prueba como la de 1564, donde puedo emular diferentes servicios y a cada uno de los servicios le puedo dar diferente velocidad, transmit rate y diferente calidad de servicio si fuera el caso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de prueba, como lo ven ahí, pues son pruebas entre dos equipos, ya sea los dos generando el tráfico y analizándolo o un equipo en loopback. Existe el caso donde se puede hacer prueba con un solo equipo, si ese es un equipo de transmisión, si no hay equipo en la red que sea de capa 2 o capa 3, sino, por ejemplo, el equipo de transmisión de DWDM, se le puede poner un loop físico al otro extremo y hacer la prueba con un solo equipo. Eso todavía es válido como lo era anteriormente en los inicios de servicios de 1G, que eran servicios de punto a punto, ¿sí? Básicamente fibra, ¿sí? O equipo de transmisión que no tenía inteligencia de capa 2 o capa 3. Entonces, no importaba que se le configuraran los MAC addresses o los IP addresses, los IPs. Eso no importaba porque era básicamente fibra de un extremo a otro, ¿sí? Entonces, como repaso está una tabla aquí donde pueden comparar las diferencias entre los features de RFC 2544 y el estándar ITU de 1564, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver los objetivos originales del RFC era para verificar, de hecho, dispositivos, ¿sí? Device performance, un switch, verificar que está todo funcionando bien. No fue diseñado para verificar servicios de Internet, ¿sí? Era para verificar dispositivos de Internet. Entonces, una de las grandes diferencias. Pero a medida sin tener un estándar en los inicios de servicios de Internet, pues fue fácil de adoptar RFC 2544 para hacer
calificar y entregar servicios de Internet. Pero después, a la medida que iban evolucionando los servicios, entregando servicios de voz, ¿sí? de datos, de IPTV, entonces esos son diferentes servicios de diferentes calidades de servicios, ya sea a nivel capa 2, con una prioridad en la etiqueta de VLAN, o en la calidad de servicio a nivel capa 3, en los bits de DSCP, o si lo conocen como legacy, son los TOS, Type of Service bits. Entonces, con eso se le da la diferente calidad de servicio cuando se está emulando tráfico de diferentes servicios, múltiples services que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, esa es una clave. Si se van abajo, dice multiple streams. RFC no fue diseñado para eso, pero 1564 sí, ¿sí? Igual, la duración de la prueba. Hoy en día RFC, pues con el equipo de pruebas no tiene que ser exactamente como lo define el RFC, sino el usuario tiene el control de la prueba, de la duración, pero sí en el 1564 es más corta esa prueba para obtener los resultados más rápido. Y obviamente se puede hacer una prueba de más largo tiempo para verificar. Incluso hay clientes que hacen la prueba porque los clientes de ellos le exigen que hagan la prueba por 24 horas, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, en el 1564 sí fue diseñado para dar un pass-fail, una indicación de pass-fail, dependiendo de cómo se configuran los umbrales en la prueba. ¿Sí? Y esos umbrales pueden ser del nivel del tráfico, del transmit rate, receive rate, cuántas pérdidas de paquetes, el porcentaje de pérdidas de paquetes que son permitidas o no permitidas en el servicio, el delay, ¿sí? El round trip delay del servicio y el jitter. Entonces, todos estos parámetros claves, dependiendo cómo se configuran los umbrales, nos pueden dar un pass o un fail en el servicio. ¿Sí? Bueno, y con esto pues hacemos la transición un poco más al siguiente nivel de capa 2 y capa 3, el nivel MAC, al nivel IP. Las pruebas son similares. La diferencia es en capa 2, pues de un extremo a otro es equipo capa 2 que son conocidos como switches, ¿sí? Todo se transmite, se envía de un extremo a otro dependiendo de la dirección MAC. Entonces hay que tener eso configurado bien. En capa 3, lo importante, el método de transmisión, todo es similar, pero lo importante es de entregar el tráfico del origen al destino por medio de IPs. Entonces, lo importante es configurar las IPs de un equipo, el del origen al destino, para poder transmitir bien, ¿sí? Y ya las estadísticas son muy similares a lo que ve uno en capa 2. En capa 4, perdón, estamos hablando de la capa de transporte. Y ahí se habla regularmente de dos protocolos que son TCP y UDP. ¿Sí? En TCP, uno lo puede pensar como una conexión fija, garantizada. De un extremo a otro está un cliente, un dispositivo que funciona como cliente, otro que funciona como servidor. Antes de poder transmitir información, se tienen que comunicar entre sí. El cliente le dice al servidor, te voy a enviar información. El servidor le dice, ok, estoy listo para que me envíes información. Y entonces se empiezan a transmitir entre ellos. ¿Sí? Si por alguna razón el servidor no puede transmitir, no recibe bien, se perdió algo, le dice al cliente, oye, me faltan estas tramas, por favor, vuélvelas a enviar. Entonces, en esa manera es una transmisión garantizada.
Mientras que en UDP no es garantizado, no hay esa relación de cliente-servidor, sino simplemente voy a generar el tráfico, ¿sí? Llegue o no llegue. Pero muchas de las aplicaciones que tenemos, pues, que estamos acostumbrados, están basadas en TCP, ¿sí? Todo, Netflix, todo este tipo de aplicación, está por debajo, siempre existe TCP, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto aquí, estamos combinando en esta sección un poco de lo que es las pruebas, la transición a las pruebas de capa 4, complementando lo que se hace ya en las pruebas de capa 2 y capa 3, y también introduciendo la parte de lo que es el centralized testing. Y a eso me refiero de que no solamente se están haciendo las pruebas entre dos equipos, entre dos técnicos en campo, sino que se están haciendo ahora entre un técnico en campo y un equipo que está distribuido en la oficina central, en varias de las oficinas centrales, por ejemplo, de la red del proveedor, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos a un sistema centralizado. Y esto puedes tener varios de estos dispositivos que ahora los definimos en RTUs, Remote Test Units, que existen en diferentes partes de la red. En muchos casos existen en lo que es el border, la frontera entre la red del proveedor y antes de que salga al Internet, el point of presence, ¿sí? Entonces, muchas veces hasta ahí existe para poder verificar esos servicios de broadband, de IP access, que se les llama, ¿sí? Entonces, ¿por qué la relevancia de capa 4 en mucho de esto? Capa 2 y capa 3 hasta ahora han sido, pues, y se siguen utilizando y no se van a seguir utilizando porque igual en muchas partes del transporte es solo lo que se tiene que utilizar. Pero ya cuando se están entregando servicios de IP hasta el cliente, ya sea residencial, ya sea comercial, hay que poder verificar de que no solamente se verifique el 100% del tráfico en capa 2, capa 3, pero también que se verifique a lo que va a ver el cliente cuando empiecen a usar el servicio. Y a este tipo de prueba lo definimos ahí como Quality of Experience. A las pruebas de capa 2 y capa 3 son más pruebas de Quality of Service, de QoS, ¿sí? Donde estamos verificando de que el servicio cumpla con los requerimientos del Service Level Agreement, de lo que está pagando el cliente. Y el Quality of Experience es una forma de entender, basado en las pruebas, cuál va a ser la experiencia del usuario una vez de que uno ponga les entregue el servicio. Una vez les entregue el servicio, por ejemplo, si es un servicio residencial, van a tener problemas de video, por ejemplo. Pueden hacer todo lo que quieran con email y con el navegar el web, pero una vez que empiezan a ver su Netflix o eso, van a tener algún problema. Se les va a ver pixelation o va a haber caída de servicio. Entonces, mucho de esto se puede verificar o predecir cuál va a ser la experiencia haciendo pruebas en capa 4 a nivel TCP. Y a nivel TCP viene siendo lo que llamamos Stateful TCP, que fue la relación entre el cliente y el servidor, donde existe esa comunicación y esa entrega de transmisión garantizada, ¿sí? Si no es stateful, porque en algunos casos podemos generar tráfico capa 4 como UDP, que no es garantizado y solamente lo enviamos. Pero en capa 4 con TCP, y si TCP es un stateful TCP,
Entonces, con eso podemos hacer la prueba y dependiendo de los resultados que se obtengan, podemos tener una buena indicación de cuál va a ser la experiencia del cliente una vez entregada. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto nosotros como proveedor de equipo de prueba, la transición de los proveedores en cuanto a sus métodos de prueba en campo es complementando sus pruebas de capa 2 y capa 3 con pruebas de capa 4. ¿Sí? Y en las pruebas de capa 4, realmente hay dos métodos en la cual una es preferible por muchos, especialmente en la área de los telcos. ¿Sí? Una viene siendo la prueba de método RFC 6349, que es el RFC, el Recommendation, que define las pruebas de Stateful TCP para entregar servicios de IP o en algunos en Estados Unidos, por ejemplo, lo conocen como Broadband Services. Si son cableros, por ejemplo, entregando un servicio de 1 giga acá en Estados Unidos o de 2 giga en DOCSIS 3.1, por ejemplo, se consideraría como un servicio de broadband. ¿Sí? O entregando un fiber to the home de 1 giga, servicio de internet, es IP access o broadband igual. ¿Sí? Entonces existen dos métodos. Uno es con el RFC y otro es con proveedores que tienen también servidores de UCLA. La mayoría probablemente conoce a UCLA. Está lo que es la aplicación de ellos. Uno se va a la página speedtest.net, dependiendo en cualquier parte del mundo. Y la mayoría de los proveedores tienen sus servidores UCLA, ¿sí? Donde tienen esa aplicación de UCLA que funciona como servidor y ya con un dispositivo en el lado del cliente se hace su prueba de speed test y le da su internet speed, ¿sí? Y si ellos pagaron por, que vamos a decir, 1 giga y cuando hacen su prueba están recibiendo 100 mega o 200 mega, entonces allí es donde existe el problema, ¿sí? Entonces, las pruebas de vPerf es donde nos van a ayudar con este tipo de verificación. Sí, en muchos casos, por ejemplo, que cuando se entrega un servicio y el cliente se empieza a quejar, puede ser que sea un problema realmente de la red o puede ser que sea realmente un problema del lado del cliente. Si, por ejemplo, me entregan el servicio de 1 giga y yo tengo un laptop que estoy conectado vamos a decir que el servicio, el modem, el router, todo es nuevo, la tecnología Wi-Fi instalada en el router es la mejor. Pero ahora yo tengo en mi laptop conectado vía Wi-Fi y mi laptop tiene 5 años y me voy a speedtest.net y yo pagué por 1 giga y mi laptop me está diciendo que solo estoy alcanzando 200 mega y ahora yo llamo al proveedor y me empiezo a quejar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay que asumir que el servicio está bien, pero el cliente se está quejando. Sin importar quién esté bien o mal, eso ya causó un ticket para el proveedor y hay que enviar a un técnico a verificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, introduciendo este tipo de prueba al inicio de cuando se instala el servicio, uno puede verificar desde el principio, no solamente capa 2, capa 3, pero ver que capa 4 esté funcionando al 100% de lo que es del servicio, ¿sí? Entonces, si hay pruebas, el cliente se queja y eso fue verificado desde el principio del lado del cliente hasta la red del proveedor antes de que salga hasta el internet y todo está bien, entonces una muy buena indicación de que ese es un problema dentro de la propiedad del cliente, ya sea
como mencioné, el laptop puede ser un laptop viejo, el teléfono, si hicieron la prueba con un smartphone, igual no puede tener la mejor velocidad. O si están utilizando su router de Wi-Fi, también que fue viejo con un servicio nuevo, también puede ser la causa, ¿sí? Entonces, no siempre es problema, obviamente, del servicio, pero puede ser esa percepción, ¿sí? Por eso es este tipo de prueba de Quality of Experience. Y estas pruebas de RFC 6349 nos ayudan a ver esa parte de cómo va a funcionar la red una vez que esté en uso por parte del cliente, ¿sí? Bueno, y con esto, para seguir la discusión, les pongo un ejemplo. Este es realmente un caso con uno de los clientes que tenemos aquí en VX. Un cliente por varios años que tiene equipo con nosotros desde 1G, 10G, y ahora están entregando servicios, de hecho, de 100G a negocios, a empresas grandes, ¿sí? Obviamente no a residencial, sería bueno, pero no a los residenciales, pero a 100G. Y había ese mismo problema que mencioné anteriormente de que el cliente se estaba quejando de que no está recibiendo el servicio. El problema que tenían ellos al principio es de que estaban entregando este servicio de servicios hasta 100G, 10G y cualquier velocidad entre medio. Y el cliente se estaba quejando, se estaba yendo con speed test, verificando, no estaba recibiendo lo que estaban recibiendo. El técnico con una laptop no puede verificar 100G. Una laptop tiene una interfase de RJ45 de 1 giga máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de que van a verificar un servicio de 100G desde el lado del cliente hasta el lado del proveedor, ¿sí? Y esto causó para ellos varias cosas, porque el servicio no estaba completamente probado al inicio y no tenían manera de cómo hacerlo. Y cuando el cliente se estaba quejando y estaba causando problemas, estaban causando de que otra oficina de ese mismo proveedor que tenía que hacer los cambios, que está ubicada en otro país, tenía que hacer cambios a la red para poder levantar el link y para que ellos puedan hacer pruebas. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que estuvo causando más pérdida de dinero por el trabajo que se tenía que hacer y los técnicos que se tenían que enviar al campo para poder hacer este tipo de cambio, ¿sí? Entonces, estaban viendo cómo podían verificar esto del lado de ellos. Y con esto, pues, optaron por elegir el método centralizado con equipos RTU que vieron en la página antes, el slide antes de que parece una caja plana, que soporta hasta 100 gigas, ¿sí? Con las pruebas esas de TCP. ¿Sí? Por ejemplo, a mano derecha de este slide pueden ver, esto es lo que estaban garantizando ellos y no lo podían comprobar. Entonces, este fue el problema al inicio, lo captaron al inicio con las primeras quejas que tuvieron los clientes, actuaron bastante rápido, nos contactaron a nosotros porque éramos ya proveedor de bastantes años con ellos, con bastante equipo, y les propusimos la solución que tenemos nosotros de capa 4 y con el método, con los RTUs, y así fue de que pudieron seguir adelante. Y finalmente les pagaron por los servicios que estaban haciendo porque el cliente no estaba pagando, ¿sí? Entonces, básicamente, en una forma muy básica, este es el deployment, por decirlo así, que tenían ellos en su red. Entonces, está equipo en campo, el equipo de red, el RTU en diferentes partes, ¿sí? En diferentes países donde operan, tienen 2, 3 como de refuerzos por si uno está ocupado,
o si están haciendo pruebas en 1 o 2, hay un tercero y pueden hacer esas pruebas no solamente de capa 2 y capa 3, que todavía las hacen, si solamente están verificando lo que es el transporte dentro de su red, pero también pruebas de capa 4 cuando están entregando los servicios de IP Access a sus clientes comerciales. ¿Sí? Y bueno, con esto, la última planilla aquí de el slide es básicamente el resumen de lo que es la solución centralizada de prueba que en lo que estamos viendo los proveedores y en sí la industria acercándose un poco más y más. Las pruebas de campo siempre van a existir, eso lo tenemos muy bien en mente, no solamente obviamente tratando con los clientes, pero las conversaciones que tenemos con los clientes, porque siempre se va a tener que verificar de un extremo a otro. En algunos casos, obviamente, sí se va a tener que enviar a equipo a 2 extremos, pero a medida que pueden tener ellos más equipo fijo en la red, no solamente pueden hacer sus pruebas de campo para nuevos servicios, sino pueden hacer sus pruebas de mantenimiento entre esos equipos que están ya fijos en la red. Entonces, dependiendo en diferentes partes del mundo, pero en Europa, por ejemplo, los gobiernos, ¿cómo se llaman? El regulatory body de comunicaciones les exige mucho a los proveedores un reporte, en algunos casos cada 2 semanas, pero la mayoría es mensual del estado de la red. Y lo que piden es de que den estadísticas, pruebas reales y los resultados de estas pruebas a nivel de capa 4, ya sea lo que aceptan es una prueba de RFC 6349 o prueba similar, entregar estos resultados estadísticas en diferentes horas, diferentes días del uso de la red. ¿Sí? Y hay que entregar esto cada mes al gobierno que está regulando a los proveedores, a los service providers, para que puedan continuar con sus operaciones. Entonces, este tipo de solución es lo que ha venido ayudando en estos casos y especialmente, por ejemplo, con este caso que mencioné como ejemplo, no solamente les ayudó a verificar sus servicios de IP Access comerciales, pero al final les ayudó a cumplir con estas regulaciones que tienen el gobierno, entregar este tipo de reporte mensual. ¿Sí? Bueno, y con eso es lo que hemos visto en cuanto a las pruebas de 100G, ¿sí? Mucho de lo que se ve a nivel de 2, 3, 4 es lo que hemos visto en 1 y 10G y lo que ya venimos viendo por pues ya varios años en 1G y 10G, las pruebas de capa 4 que acabamos de ver, pero ya se está haciendo esa transición a 100G, especialmente por el ejemplo que di de que están entregando ya servicios de 100G a empresas, ¿sí? Y la diferencia clave aquí son las pruebas a nivel físico de los módulos ópticos y de esos tipos de cables que tienen los módulos ópticos fijos a los extremos, que son los AOCs, Active Optical Cables, ¿sí? Y con esto, pues aquí en conclusión, lo que repasamos, sí, la atención es más al nivel físico, ¿sí? A los cables, al nivel óptico, al nivel PCS, la capa de PCS que es importante, y por eso es de que equipo de prueba tiene bastante información, estadística, resultados, monitoreamos los errores y las alarmas a nivel PCS, porque esa parte es importante. Pero una vez que se supera esos niveles, el medio de transporte y la capa de PCS, el resto, el tipo de pruebas que siguen
son similares a 1 y 10G, entonces no debería de haber mucha dificultad en hacer la transición para todos aquellos que ya saben hacer pruebas de 1 y 10G. Es solamente tener el conocimiento y adquirir un poco de la experiencia haciendo las pruebas a nivel físico y ver qué tipo de errores pueden indicar si realmente es un problema físico o si es realmente un problema de la red. ¿Sí? Y bueno, con esto concluimos la presentación el día de hoy. Y muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido útil. Seguro ahí para todos los clientes, hay nuestros distribuidores en cada país, tienen toda la información que necesitan sobre nuestros productos. Y con esto se lo paso a Israel por si hay preguntas ahí en el chat, Israel. Hola, Ricardo. Bueno, Mario, no sé si tú por ahí pudieras ver algo. Uno de los temas que verbalmente nosotros que nos toca estar aquí a cargo del tema de Latinoamérica nos ha tocado escuchar repetidas veces, Ricardo, es, bueno, el tema de los transceivers, de si hay compatibilidad, ya lo explicaste, pero otro tema que también siempre tiene que ver en el tema del O2.4, ¿no? Que es, ok, es OTN a 100 gigas, a 111 gigas, si hay, y el 100G Ethernet, ¿no? O sea, ok, los dos son enlaces a 100G o son, sí, enlaces de comunicaciones a 100G, uno corriendo sobre Ethernet nativo y el otro corriendo sobre OTN, que surgió como un estándar de evolución al SDH como transporte. Pero nos han repetido, nos han preguntado un montón de veces sobre, digamos, pues qué es mejor, ¿no? Y dices, bueno, no es que sea mejor, es qué es lo que tienes en la red, qué es lo que tienes en tus switches, con qué interfaces tienen. Entonces, no sé si tú tengas ahí algún comentario, Ricardo. Sí, y bueno, y es que depende de dónde se está conectando uno para hacer la prueba. Porque al final, si hay OTU4 en el transporte, regularmente va a haber 100G del lado del cliente. Correcto. Entonces, siempre, dependiendo de, si se van a hacer las pruebas de un extremo a otro, regularmente se van a hacer a 100G, Ethernet, ¿sí? Y ya en el caso, tal vez en el caso antes esa es la prueba de extremo a extremo cuando se hace la prueba ya de servicio. Tal vez cuando se está instalando el equipo de transporte y se pueden hacer las pruebas entre lo que se está simulando OTU4 es donde se haría la prueba de OTU4. De un equipo, ya sea de un solo equipo de prueba al otro equipo de transporte o al otro equipo de prueba. Y esa prueba de OTU4 puede ser una prueba de OTU4 puro, con solamente en el payload lo que viene siendo un patrón PRBS, o se puede emular el tráfico dentro de ese payload y adentro del OTU4 está 100GE también. Existe esa opción. Entonces, de hecho, hay aplicaciones donde sí se está haciendo este tipo de troubleshooting, donde un equipo está generando OTU4 con un payload de Ethernet de 100G adentro y al otro extremo está el otro equipo conectado al lado del cliente en 100GE. Y están uno envía 100G, el otro envía OTU4 100GE con 100G adentro del payload y están haciendo la prueba de un extremo a otro. Entonces, es que depende de dónde, de dónde va a hacer uno la prueba, de qué punto en la red va a hacer la prueba. Pero los dos son válidos. Bien, Ricardo. En resumen, los clientes casi siempre van a ser Ethernet puro y el lado transporte, bueno, pues evidentemente tendría a encapsular el 100G Ethernet en un OTU4 para moverlo de un extremo a otro. Es correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, pues bueno, a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos, llevamos 1 hora 20. Pues no veo ahorita preguntas. Si gustan alguna pregunta por el chat o hacérnosla llegar a los correos
creo que está tu correo aquí en línea, Ricardo, o si no al customercare@viexinc.com para atender cualquiera de sus inquietudes. De hecho, pues sí, en fechas recientes hemos vendido pues algunos equipos de 100G, bueno, bastantes algunos equipos de 100G, muchos sobre Ethernet, siempre con interfaces Ethernet. Empiezan a brincar algunos clientes que quieren además el OTU 4, que al final del día es software, es una licencia que se adiciona, y claro, tenemos que tener un transceiver que tenga la codificación de línea de OTU 4. Y bueno, pues esto creo que sería todo de mi parte, Ricardo. Si nadie más tiene algo más, pues creo que podemos terminar la sesión del día de hoy en este momento. Y agradecerte, Ricardo, por el tiempo, por la charla, por el conocimiento. Y bueno, pues esperamos estar pronto con algún otro tema. Este sí, un tema, un hot top, ¿cómo se diría en español? Un tema caliente, algo que está suena y suena y suena. Y bueno, pues queríamos compartir con ustedes la experiencia que tiene VIEX en temas de 100G. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.